Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión número 4 del ciclo de formación en inteligencia artificial. Hoy vamos a estar orientados a mirar cómo la IA en las áreas de tecnología de las diferentes empresas es también relevante y sin dejar de lado que la inteligencia artificial requiere de un gobierno y una habilitación donde las áreas de tecnología de las diferentes organizaciones se vuelven las protagonistas en este proceso. Los invito a que realicen el escaneo del código para revisar un poco el análisis de madurez de la IA que tienen actualmente y después miraremos algo de los resultados que hemos encontrado a lo largo de estos webinars frente al análisis de madurez. Me presento, yo soy Andrés Felipe Durango Figueroa, soy consultor de estrategia digital e inteligencia artificial de Enuncis. Acá les voy a dejar mis datos para cualquier pregunta o inquietud que surjan frente a este webinar o cualquier tema asociado con inteligencia artificial. Bueno, ¿cuál va a ser la agenda del día de hoy? Vamos a hablar un poco del contexto actual de la inteligencia artificial, muy orientada a los procesos de TI, cómo la IA debe ser aplicada en el departamento de TI. Ahí hablamos cómo la IA puede ser aprovechada también en los procesos de tecnología. Un punto muy importante que será el punto 3 es hablar cómo las áreas de IT potencian a nivel de la organización la inteligencia artificial, cómo la IA se vuelve un tema importante desde las organizaciones y el área de IT tiene que controlar todo el proceso de gobierno y de seguridad con el cual se van a desplegar las diferentes soluciones de inteligencia artificial en los clientes y vamos a ver algunos ejemplos y casos de negocio y concluiremos con preguntas que consideren pertinentes para finalizar este webinar y por ende este ciclo de formaciones en inteligencia artificial. Bueno, la primera pregunta que yo siempre le hago a la mayoría de personas cuando vamos a hablar de inteligencia artificial en las áreas de IT es que normalmente debemos de considerar que la inteligencia artificial no es un proyecto tecnológico. Siempre caemos digamos, como en la necesidad de que el área de IT es la que debe controlar todo y es la que debe de gestionar todo dentro de las organizaciones, pero realmente la inicial es una estrategia de transformación de procesos donde toda la cadena de valor, todos los procesos de negocio participan de forma activa en el despliegue de las necesidades de inteligencia artificial que van a tener lugar para la transformación de la organización. Ahora, IT siempre va a ser ese organismo habilitador, esa área que realmente acompaña con unas buenas prácticas y gobierno el despliegue de una manera más estructurada la inteligencia artificial dentro de la empresa. Normalmente encontramos que existen muchas promesas de inteligencia artificial para cada una de las áreas y esas promesas a nivel de la IA que impacta la productividad en muchas de las áreas. Sin duda el área de tecnología no es ajena a que puede transformar muchos procesos que hoy tenemos dentro de nuestra estructura de tecnología y digamos que las estadísticas dicen que hasta un 60% de impacto podemos tener transformando aquellos procesos que son operativos, que son repetitivos, que requieren obviamente de intervención muy manual y periódica del factor humano y que hoy lo podemos encontrar fácilmente en los procesos de testing para las empresas que hacen desarrollo de software puro o que tienen dentro de sus líneas un proceso de desarrollo, un ciclo end-to-end de desarrollo. También lo podemos aplicar a nivel de tecnología en todos los temas de gestión de la infraestructura de TI, que es todo el modelo que vamos a conocer como IOPS, que es monitorización y autorremediación de fallos, que es un proceso que hoy también en muchas organizaciones es manual y operativo, atender múltiples eventos, incidencias, logs que se tienen que estar gestionando, que se tienen que estar monitorizando y por ende solucionando muchos de ellos
para mantener la salud y el bienestar de la infraestructura. Y sin dejar de lado también el front de lo que es la interacción con los usuarios. Y ahí entra una línea también muy importante que es el Service Desk o todo lo que es el modelo de soporte al usuario final. Ahí también vamos a mirar que hay aplicaciones importantes, hay procesos de gran relevancia que se pueden automatizar, que se pueden transformar ayudados de la inteligencia artificial. Y vamos a hablar un poco de la experiencia en agentes cognitivos que son capaces de realizar una solución desatendida sin necesidad de que haya una intervención de un soporte o de un rol técnico para brindar una respuesta oportuna en el primer nivel de contacto que tiene el usuario con el servicio de tecnología. Y ahí hablamos de soporte a nivel de ofimática, que pues, es muy recurrente, está dentro del top o las categorías que normalmente encontramos, preguntas asociadas a los sistemas de la organización, que también es importante. Hoy yo creo que mucho de lo que está en el Pareto de las categorías que nos llegan de soporte son preguntas frecuentes asociadas a los procesos, a cómo utilizar una aplicación, y podemos ver que la IA puede ser un habilitador importante, un buen amigo para exponer a los diferentes usuarios del servicio de TI las necesidades que ellos tienen y poderlas solucionar rápidamente con inteligencia artificial. Y sin duda, otro de los casos que vamos a ver para inteligencia artificial en el área de TI es todo el proceso de onboarding automatizado, que también está normalmente entre los paretos, es todo el proceso de altas de usuarios, modificación de perfiles de usuarios, bajas de usuarios, que normalmente también es un proceso muy operativo y que normalmente desgasta y que lleva tiempo su ejecución y que también debe tener un control riguroso para garantizar el cumplimiento normativo de la organización y la seguridad, porque al final eso es uno de los primeros elementos de seguridad también que tenemos dentro de las organizaciones. Esto a nivel de tecnología. Sin embargo, todas las áreas, como podemos ver, tienen un impacto a nivel general y transversal con la inteligencia artificial, desde el área de talento y recursos humanos, desde atención al cliente, finanzas, supply chains, operaciones, ventas y marketing. Cada una de las áreas va a poder aprovechar la inteligencia artificial de una forma ordenada y escalonada, pero siempre acompañada del área de TI para garantizar un despliegue seguro y que la IA sea utilizada de una forma estructurada dentro de la organización. Haciendo la encuesta que hemos hecho hasta el momento de adopción de la IA, encontramos que en qué punto están la mayoría de compañías que nos acompañan a estos webinars. Pues podemos observar acá que casi 25 organizaciones no han empezado a utilizar la IA, 32 que corresponden al 36% de la población que hemos logrado obtener el diligenciamiento del nivel de madurez y adopción, están explorando, apenas haciendo pruebas aisladas con la inteligencia artificial. El 28% tienen pilotos en marcha, que es bastante interesante. Otros ya tienen proyectos, solo el 7% tienen proyectos en producción. Y pues hoy, hasta la fecha, no tenemos ninguna compañía que haya integrado en sus procesos claves de negocio un proceso end-to-end que impacte con la IA. Otra de los temas de adopción que medimos es si ha realizado algún piloto de inteligencia artificial en el último año, y vemos que el 55% no han realizado todavía pilotos. Esto nos da obviamente a entender que la IA hoy está en la curva de la gestión de las tecnologías en lo que denominamos expectativas sobredimensionadas. Es donde todos hablamos de IA, ingresamos a redes sociales y nos hablan de inteligencia artificial, pero cómo llevarla realmente de una manera eficiente y de una manera escalonada y de una manera que se puede ser gobernada fácilmente dentro de la organización. Yo creo que ahí es uno de los retos más importantes que tenemos dentro de las organizaciones. Hay que entender que la inteligencia artificial
Hoy hay estadísticas que demuestran que casi el 70% de la población española ya utiliza alguna herramienta de inteligencia artificial, sin que TI la haya aprobado formalmente. Y yo creo que ahí es uno de los temas que el área de TI como habilitadora, vamos a hablar un poco del modelo de gobierno y cómo el área de TI debe acompañar las necesidades que tienen los procesos de negocio en garantizar esa evolución y esa adherencia y esa adopción de las soluciones de inteligencia artificial, acá más orientadas a inteligencia artificial generativa, que es el uso de ChatGPT o de Copilot si es Microsoft o de Gemini si es Google, pues dependiendo del entorno tecnológico que tengan como organización, pues una u otra será pues obviamente la forma más fácil de hacer el despliegue a nivel de inteligencia artificial generativa. Otra de las preguntas que hacemos es qué porcentaje de empleados tienen acceso oficial a herramientas de IA de pago. Encontramos que el 12%, o sea, 11 personas están con licencias de pago, menos del 10%, que son 42 compañías, o sea, menos del 10%, o sea, casi muy pocas personas dentro de la organización tienen acceso a oficial herramientas de pago. Y si subimos obviamente el porcentaje, pues vamos a encontrar que muchas organizaciones hoy posiblemente trabajamos con las licencias free que ofrecen cada una de las fábricas de IA generativa, como es OpenAI o Google, cualquiera de ellas, y que al final es importante empezar a mapear dentro de la organización cuáles son esas áreas interesadas para que se vuelvan obviamente esos sponsors y nos ayuden a dar una democratización más clara de la IA dentro de nuestras empresas. Y por último, la pregunta que tampoco es una pregunta que también es muy importante, es qué nivel de impacto real ha tenido la IA en vuestro negocio. Y la respuesta es eh, que todavía que ningún impacto, pues casi 23 empresas, algo de eficiencia individual, o sea, estamos todavía muy orientados a usar las herramientas de IA generativa para hacer funciones muy desde la productividad individual, pero hay que darle una evolución a llegar a la productividad corporativa. Y es que la IA es un habilitador importante para la eficiencia individual, pero también debemos de tener claro que la IA se va a volver también ese habilitador para el entorno corporativo, donde vamos a poder automatizar procesos que no solamente con la IA, sino con apoyo de otras tecnologías que generando hiperautomatizaciones, automatizaciones de procesos de negocio, vamos a lograr ser muy eficientes y lograr obviamente mejorar el costo de la organización, el gasto o impactar el aumento de los ingresos, que normalmente son los KPIs financieros que nos exigen como organización, dependiendo del rol o del proceso en el que estemos desarrollando. Ahora, es importante tener en cuenta que la IA y TI son la columna vertebral de la transformación dentro de las organizaciones. La tecnología siempre va a actuar como el sistema nervioso central que va a conectar, que va a orquestar y que pues, todas las iniciativas de inteligencia artificial dentro de la organización van a tener como sponsor al área de TI, porque hay que evaluar tres aspectos fundamentales que normalmente, o tres aspectos claves que normalmente se tienen que tener en cuenta. Uno de los más importantes es si es una inteligencia artificial que voy a entrenar con mis datos organizacionales, pues debo de solicitarle al área de TI apoyo para mirar si esos datos, cómo está su estructura, cómo está la base de datos, si ya tengo una estructura mucho más eficiente para poder darle uso a la información. Seguro no vamos a tener la posibilidad de darle acceso directamente a la base de datos, sino que nos va a tocar crear, obviamente, un data warehouse o cualquier otra figura que nos permita que las áreas puedan utilizar sus datos. Y mira que al final el área de TI sigue siendo un actor relevante dentro de estas decisiones frente al tema de datos. Ahora, la inteligencia artificial requiere de capacidades
eh, para su procesamiento. Sin duda la infraestructura, que al final el dueño y sponsor de la infraestructura es el área de TI, pues también tiene que trabajar en garantizar esos despliegues de esas necesidades de negocio para el momento en que se vaya a intervenir un proceso específico y que se requieran capacidades para la ejecución de los modelos de inteligencia artificial que se van a desplegar dentro de la organización. Y el último, y no menos importante, es la seguridad. Pues al final la seguridad siempre va a ser una de las líneas más importantes de las áreas de TI y que sin duda la IA pues requiere también de blindarnos a que sea usada de forma adecuada, desde licencias pagas, de no utilizar información sensible del negocio en IAs generativas que, no, que son obviamente hoy no pagas o que son freemium, pues al final todo este modelo es donde el área de TI va a generar obviamente un impacto mayor. ¿Cómo TI impulsa la estrategia de la inteligencia artificial? Hay tres factores o tres pilares claves en este caso. Uno es una arquitectura flexible y escalable. Yo creo que acá es donde el área de TI, cuando queremos empezar a trabajar con inteligencia artificial, va a ser uno de sus principales retos, que se adapte obviamente esa infraestructura a las demandas que van a tener los diferentes proyectos de IA sin que se generen fricciones técnicas dentro de la organización o que tengamos efectivamente unas infraestructuras poco flexibles que no nos permitan obviamente la evolución o la escalabilidad de las soluciones. Y ahí es donde el área de TI vuelve a ser un sponsor importante para la gestión de proyectos de inteligencia artificial. Otro de los pilares es la integración de datos y plataformas de IA. El actor principal para dar conexión a fuentes, a data lakes o a plataformas de IA, así sea una IA generativa, desde el gobierno debería estar centralizado y unificado y accesible y que sea autorizado y evaluado por el área de TI. ¿Cierto? Así ya después el proceso de negocio empiece a darle su uso, pero el área de TI pues debe de garantizar obviamente que conoce de lo que se está usando dentro de la organización y darle gobierno y administración a lo que realmente pueden usar los diferentes usuarios que están en los procesos de negocio, incluyendo obviamente los temas de datos. Y por último, capacitación interdisciplinaria, pues al final el área de TI, al ser la inteligencia artificial, una línea más de tecnología donde vamos a tener que garantizar que los equipos tengan formación continua, haya colaboración entre los equipos de datos para garantizar que los datos sean aprovechados de forma eficiente y que el negocio y la tecnología al final puedan impulsar resultados de forma conjunta y que no se trabajen bajo silos donde el área de TI no desconoce que está haciendo un área de negocio y al final pues lo que nos va a generar es un impacto no tan positivo cuando no se trabaja de forma cohesionada entre todas las áreas organizacionales. Hoy, sin duda, la adopción de la IA es como la banda donde hacemos hoy ejercicio o trotamos. Cada quien le pone la velocidad a esa banda. Y yo creo que la IA ya está hoy en un nivel donde cada día se está acelerando más el uso, la necesidad de que las compañías lo adopten. Y acá es donde nos tenemos que hacer la pregunta. Ya estamos montados en la banda y ya tenemos que empezar a darle un poco más de velocidad a esa banda para poder adoptarla de una manera más rápida o sin duda apenas vamos a hacer el ejercicio de montarnos a la banda y que pues al final ya es la IA está acá para quedarse. Eso es una opción que vamos a tener que hacer de manera natural en todas las organizaciones. Y pues al final eh, tenemos que evaluar el nivel de velocidad que yo quiero tener dentro de mi organización para el despliegue de la inteligencia artificial. Y eso es obviamente uno de los llamados más importantes acá, en este webinar. Ahora, la inteligencia artificial.
como lo he venido mencionando, la podemos trabajar desde dos perspectivas. Desde la productividad individual, ¿cierto? Y es obviamente que creo que es el camino más claro para empezar a trabajar con la IA y es empezar desde las personas. Si desplegamos inteligencia artificial generativa que acompaña a los usuarios desde la productividad individual, que las personas que puedan acceder y capacitarse a la IA para mejorar su proceso productivo en el entorno del día a día, va a ser un camino que al final nos va a ir llevando de forma escalable a lograr tener aplicaciones corporativas usando inteligencia artificial. Al final, la productividad individual también va a ser un impacto importante dentro de las organizaciones. Si los usuarios pueden usar la IA generativa para realizar la redacción de un mejor correo, resumir un documento, realizar extracción de datos de un documento que después los va a usar para hacer cálculos o llevarlos directamente al ERP, realizar preguntas asociadas a sus procesos de negocio, les estamos dando la posibilidad de que sean más ágiles y que ellos puedan realmente ser autónomos en el uso de la inteligencia artificial, pero gobernada desde el área de TI, donde el área de TI pues, tenga la capacidad a través de una identificación por un dashboard, por el despliegue del licenciamiento, por todo lo que se requiere, de dónde se está usando, con qué nivel de adopción se está logrando en la organización el uso de la inteligencia artificial generativa y poder tomar acciones o decisiones frente a qué otra área le hace falta profundizar más y capacitar más o definitivamente acompañar en la evolución a un área donde ya llegó a un tema de conocimiento importante y quiere pasar ya a tener el desarrollo de aplicaciones corporativas usando la inteligencia artificial, que ya en aplicaciones corporativas ya son más herramientas diseñadas para la automatización de procesos que no solamente eh, posiblemente vayan a llevar solo inteligencia artificial, sino que posiblemente requieran de un workflow, de una integración vía API para poder extraer información de un sistema o ir a cargar información al sistema a través de los resultados que genera la inteligencia artificial. Entonces, ya empezamos a conectar varias tecnologías y ahí es donde las aplicaciones corporativas empiezan a tener también impacto en los procesos de negocio, porque ya los vamos a automatizar y vamos a poder impactar KPIs importantes a través de un beneficio que se obtiene por la eficiencia lograda en el despliegue de estas aplicaciones corporativas. Ahora, ¿qué desafíos presenta el área de TI normalmente para el despliegue de la inteligencia artificial? Primero, la complejidad tecnológica. A veces trabajamos en organizaciones donde la compañía cada vez requiere más tecnología o más renovación tecnológica porque el sistema hoy es complejo, ¿cierto? Posiblemente tenemos software legacy o software hecho a la medida donde realmente se requiere de una evolución, pues ahí es donde las áreas de TI tienen un mayor esfuerzo en el tema de cómo garantizar que la tecnología efectivamente apoye o apalanque la evolución que está solicitando el negocio o el alta dirección, dependiendo de donde venga obviamente el mensaje y de donde tengamos los diferentes sponsors a nivel organizacional. El otro es el infradimensionamiento, ¿cierto? Y te casi nunca crece al ritmo de la organización, por lo que necesita también buscar eficiencia. Y ahí es donde vamos a conectar que existen procesos dentro del área de TI que también puedo utilizar IA. O sea, aunque soy el habilitador de la IA, internamente yo también puedo hacer automatización y transformación de mis procesos bajo las buenas prácticas que se tengan para la gestión de procesos dentro del área de IT, que pueden ser, muchas veces trabajamos con framework como ITIL o como COVID o como cualquiera de los frameworks que existen de buenas prácticas, o porque tenemos una ISO 27000 en temas de seguridad que exigen controles y que muchos de esos controles hoy para cumplir las normas los hacemos de forma manual. Al final, todos esos elementos se deben de valorar, se deben de evaluar
y sin duda por la experiencia que tengo, muchos de ellos se van a poder transformar y automatizar. Otro de los desafíos es el talento. Cuesta encontrar realmente talento de IT y eso creo que eso siempre ha sido un tema en el tiempo, donde en la realidad el talento en IT es escaso y hoy las compañías tenemos escasez y nos toca al final hacer un balanceo de cargas de trabajo o buscar la manera, o a veces cuando una persona se nos va de la organización y nos toca obviamente buscar quién va a cubrir esa posición, pues encontrar a veces el talento es un tema importante, teniendo en cuenta que la persona que estaba posiblemente se llevó el conocimiento más importante que teníamos dentro de la organización para el soporte y la gestión de tecnología de acuerdo al rol que tenía esa persona dentro de la organización. Y por último, es el tema de la evolución de los roles. El área de TI debe de salir de esa zona donde las áreas de negocio a veces nos ven como el apagajuegos, el que realmente nos da solamente la entrega de la laptop, el que solamente nos llaman para temas de soporte y volverse realmente un habilitador de innovación. Ese cambio de estructura es llevar a que el área de TI piense un poco fuera de la caja, que realmente se vuelva el sponsor y una de las opciones más relevantes para lograrlo es volverse el sponsor de habilitación de proyectos de inteligencia artificial de una forma organizada y con un gobierno muy claro. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que tengo de algunos procesos que son normalmente transversales a muchas de las organizaciones y que son procesos que normalmente se pueden transformar apoyados de la inteligencia artificial. Uno de los primeros procesos, y que esto por experiencia ya lo hemos automatizado en algunos de nuestros clientes, son todas las actividades de soporte de primer nivel. Esas actividades de soporte o lo que denominamos nosotros hoy el Help Desk, que hoy tenemos una habilitación de unos canales por donde el usuario me escala sus incidentes o sus solicitudes. Es un proceso completamente automatizable y que se puede apalancar con tecnología, eh, con inteligencia artificial en este caso. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues normalmente sabemos que la mayoría de helpdevs o las áreas de soporte técnico tienen una alta demanda de solicitudes que son normalmente repetitivas y las podemos denominar a veces de bajo valor, como son, por ejemplo, reseteo de contraseñas, consulta de políticas, que impiden al final que realmente el área de TI genere valor en otros procesos que realmente sí requieren de la especialidad que debe tener el área de TI. Y también otro tema, la fragmentación de los canales que normalmente le ofrecemos a los usuarios. A veces solamente tenemos habilitado el correo o a veces tenemos solamente habilitado el chat, que puede ser o la herramienta de productividad que hoy se tiene dentro de la organización, que puede ser el Teams o el chat de Google, si es Suite Google, pero también a veces habilitamos las opciones de llamada, ¿cierto? Por voz, para que se contacten con nosotros y puedan ser atendidos bajo esa necesidad que puede ser un incidente o una solicitud. Y ahí viene también detrás de ese requerimiento que tiene el usuario, que al final hay que entender cuál es realmente su requerimiento. Si somos organizados y tenemos una buena práctica, pues hay que hacer un registro de todos esos tickets en alguna herramienta. O muchos hoy, posiblemente, hasta ese registro lo hacen de forma manual en un Excel. Y al final todo esto genera un proceso operativo, cuellos de botellas, a veces datos inconsistentes porque no entendemos bien la necesidad del usuario, de lo que requiere, y al final impactamos la experiencia del usuario porque nos pueden percibir como lentos y a veces puede generar una frustración porque no tienen una solución de una forma mucho más inmediata. Ahora, ¿qué podemos hacer para solucionar ese problema? Podemos implementar una solución que nosotros le denominamos Help Desk Cognitivo,
Al final lo que busca es eh, trabajar con agentes inteligentes, primero, que sean capaces de atender los usuarios por los diferentes canales, sea que yo tenga habilitado el canal telefónico y el que ya va a atender a ese usuario no es una persona, sino un agente inteligente, no un chatbot, un agente inteligente, que ese mismo agente inteligente puede ser omnicanal, o sea, pues lo puede atender con la misma estructura y entrenamiento, ya sea de forma telefónica como de forma textual a través del chat que tengamos habilitado, sea el WhatsApp o sea cualquier plataforma de chat. O si el requerimiento llega por correo, pues la misma IA sea capaz de extraer la información de ese correo y poder determinar cuál es la necesidad del usuario, hacer el proceso de registro, que es obviamente llevar ese proceso a un registro automático en un sistema. El sistema es indiferente, ya cada organización puede que tenga una herramienta de ITCM hoy, como las que existen en el mercado, como un ServiceNow, como un Jira, pues hay muchas herramientas hoy en el mercado, o una herramienta propia que ha desarrollado para poder solucionar muchos de esos problemas y que se haga el registro. Pero después del registro, la idea es que esa interacción en primer nivel de contacto, también muchos de esas categorías puedan ser solucionadas de forma desatendida por un agente que puede accionar de forma directa y puede resolver incidentes comunes sin la intervención humana. Ahora, si él no tiene la capacidad de resolver, ahí es donde la tecnología tiene que tener esa capa de orquestación, porque al final yo le doy a la IA como si fuera un empleado más a través de un agente de mi organización la facilidad para que él gestione un ticket y me lo resuelva. Pero si él no lo resuelve, pues yo tengo que garantizar que puedo orquestar el proceso de una forma estructurada para que si no lo resuelve, haga un escalado inteligente y ahí se haya una intervención de un humano para que haga la resolución de ese ticket. Y ahí es donde ya la solución realmente la logro de un modelo end-to-end automatizar de una forma muy eficiente. Al final, ¿qué datos se requieren para poder lograr esta automatización? Definir cuáles son los canales de comunicación que tengo y cómo interactúan ellos hoy en la solución. El conocimiento corporativo, ¿cierto? O sea, tenemos documentado todas las gestiones que hemos hecho bajo buenas prácticas para el cierre efectivo de ticket, cuáles han sido las categorías que más normalmente me escalan los usuarios, si son preguntas informativas, si son temas asociados a ofimática, si son más temas asociados a alta o baja de usuarios, si es modificación de un perfil a nivel de la gestión de los accesos, si son soporte a temas de impresión. Entonces, yo debo de tener, obviamente, información que me permita tener ese conocimiento de lo que está pasando en el negocio. Y los accesos técnicos, que al final es una evaluación de las credenciales y los conectores que voy a tener para la solución, que me permitan, obviamente, darle una solución segura a esta automatización, ¿cierto? Que él pueda integrarse el director activo, que pueda trabajar a través de diferentes plataformas integradas, a través de API o a través de, si las herramientas no permiten la apificación, pues que se pueda trabajar a través de RPA, donde el que va a hacer la función de llevar la información de un sistema a otro, pues es un robot, es un asistente tecnológico que permite obviamente la interacción de datos entre dos plataformas. Y pues, sin duda, la herramienta de ITCM que tengan cualquiera de las que existen en el mercado o de forma interna, si fue desarrollada, o hasta el mismo Excel, que puede ser hoy, obviamente, la herramienta de registro que tenemos de forma centralizada. ¿Cómo funcionaría la solución? ¿O cómo realmente hemos implementado este tipo de soluciones? Entonces, al final nosotros tenemos varios canales que se habilitan, como el teléfono, el WhatsApp, el correo electrónico. Para los que son el teléfono y el WhatsApp, aquí empieza un primer elemento que se entrena con inteligencia artificial y es
como yo, el lenguaje natural, a través de los diferentes LLMs que existen en el mercado, pues yo puedo entender la necesidad de ese usuario y poder interpretarlo para poder llevarlo a ese orquestador de una manera clara, haciendo una categorización del requerimiento. Y si es por correo, pues por correo al final lo que necesito es una extracción inteligente para entender lo que el usuario me está enviando en ese correo y que también de una otra manera, de una forma inteligente, pueda interpretar lo que el usuario me está solicitando para categorizarlo y poderlo llevar directamente a ese orquestador, ¿cierto? Ese orquestador de enrutamiento lo que define es, bueno, ¿y quién lo atiende? ¿Cierto? Entonces, si lo puede ir a atender un agente que yo ya lo entreno también para que haga las actividades operativas que normalmente haría un humano, ¿cierto? O obviamente lo tengo que mandar a otro grupo resolutor, que en este caso sería para un equipo de otro nivel, porque sabemos que esa decisión de que se toma aquí en el orquestador, sí la puede realizar ese agente resolutor cognitivo, que sin duda es el cerebro interno del back office para solucionar y después responderle al usuario con la solución, o en definitiva, pues entregarle a otro grupo resolutor bajo un escalado que él pueda solucionar. Sin duda, ese orquestador siempre va a estar conectado a ese conocimiento inteligente de información que tenemos dentro de las organizaciones o que si no se va a ir construyendo en el tiempo frente a los tipos de ticket que se van solicitando. Y por último, siempre hay una integración con la herramienta de ITCM que se tenga definida dentro de la organización. Esto es un proceso automatizado de forma integral para lo que es uno de los principales temas de operatividad que tenemos en las áreas de IT, y es el proceso de soporte a los usuarios. Ahí, digamos, el mensaje es el proceso de soporte, lo podemos alivianar en carga operativa trabajando con soluciones similares a las que les estoy presentando. Otro de los temas que normalmente tenemos dentro de las organizaciones es poder controlar de una manera mucho más eficiente todo lo que se llama la gestión de accesos, tanto el tema de alta de usuarios como el tema de baja de usuarios, que funcionaría muy similar al tema de alta, eh, porque al final sabemos que los procesos de servicio de onboarding de empleados al final necesitan que cada persona que ingresa a la organización o cuando se retira, pues al final eh, se tiene que hacer un proceso en el área de IT y es la habilitación de los accesos a los diferentes sistemas que tenemos. Entonces, normalmente, ¿qué pasa? Nos llega un requerimiento por cualquiera que sea el medio que hoy tenemos habilitado entre el área de negocio, que normalmente es el área de recursos humanos, con el área de IT, para que se le gestionen los accesos a una nueva persona que está siendo vinculada en la organización. Eh, Normalmente, que en el área de IT, de seguro, muchos tenemos una matriz de accesos, al menos por rol, donde definimos si el que va a ingresar es un analista financiero, pues yo sé que va a tener que tener acceso a la aplicación A la aplicación B, a la aplicación C, y también debe tener un correo electrónico y también debe crearle un ticket para el aprovisionamiento de una laptop y posiblemente de un monitor y N número de accesos que se entregan en el alta de un proceso de onboarding. ¿Cuál es la solución? Pues al final, acá lo que podemos hacer es orquestar una forma más eficiente y automatizada de que ese proceso de gestión de acceso lo podamos hacer de forma más automática acompañada de inteligencia artificial. ¿Qué necesitamos en este caso? Pues primero, entender la fuente de datos, ¿cierto? Si muchas compañías hoy puede que estén ya más maduras y tengan herramientas de recursos humanos, ¿cierto? A través de los módulos de los ERPs
y que pues el ticket me va a llegar de forma directa, o exponerle un formulario dinámico a través de la web donde yo le haga la captura inicial de datos, porque la invitación es que sí intentemos cambiar el que esos requerimientos no nos lleguen por correo, porque el correo electrónico es una herramienta colaborativa importante, pero para controlar procesos, para gestionar procesos, para administrar, para saber cómo realmente fue atendido, no es la mejor opción en este caso, en la automatización de un proceso. Entonces, en vez de tener que las necesidades de alta de un empleado me lleguen por correo electrónico, pues lo que hago en este caso es crear un front, un formulario web dinámico, que al final el área usuaria me va a mandar los mismos datos, nombre de la persona que va a ingresar, con su rol, a partir de qué fecha se le va a dar el alta, los datos que normalmente se mandan, pero a través de un formulario. Ya después hay unas reglas de negocio, que es evaluar si ya efectivamente tenemos esa matriz de accesos, que la podamos obviamente digitalizar y volver el motor de decisión, parte del motor de decisión desde el orquestador de la automatización que se puede lograr, porque pues al final yo sí debo de saber, para cada perfil de la organización, desde el SEO hasta el recurso de soporte o el recurso que es un asesor y está en tienda o el consultor de ventas que obviamente hace parte del proceso comercial, cada uno de ellos pues tiene unos accesos diferentes a los sistemas y yo los debo de mapear bajo una matriz de accesos que al final debo de controlar y garantizar que tengo clara para poder automatizar. Y por último, la conectividad a los sistemas de destino, con quién me voy a conectar. Pues, ¿qué vamos a encontrar? Que yo puedo automatizar la primera fase del proceso, que es recibir el ticket, analizar los tipos de acceso que tengo que tener y después cada aplicación es muy posible, si hoy no tenemos un single sign-on en la compañía, donde todas las aplicaciones estén asociadas al directorio activo, sino que cada aplicación tiene su usuario y su contraseña y le debo de gestionar los accesos por aplicación, pues debo de mapear al final cómo podría yo acceder para que la automatización pueda llegar hasta el nivel de ir a crear el acceso. Obviamente la automatización tendría un mismo rol de como lo hace hoy una persona que tiene su usuario administrador y que puede ir al módulo de crear, obviamente, los diferentes accesos. Estas soluciones al final son seguras, no significa que por ser un agente inteligente yo no le pueda dar esa capa de seguridad donde él pueda también autogenerarse su contraseña en un periodo de tiempo porque se le vence o yo entregarle la contraseña cada N periodo de tiempo porque él va a tener igualmente un usuario administrador que lo vamos a tratar de la misma manera como normalmente pasa con una persona que hace el mismo proceso. Entonces, al final, la solución tiene unos impactos importantes a través de la reducción del esfuerzo, de la trazabilidad total, de la gestión proactiva de SLAs, porque al final podemos ser mucho más ágil. El mensaje más importante es que siempre que empecemos a trabajar con este tipo de soluciones, piensen en un tema muy importante y es la escalabilidad que nos permite estas soluciones, porque posiblemente hoy las personas que tenemos en nuestros equipos de trabajo en IT son limitadas. Entonces, trabajarán en su jornada de 8 a 5, de 8 a 6, pero al final, si yo automatizo el proceso puede trabajar 7 por 24. Puede ser que necesite una atención multidioma, también la puedo hacer de que sea capaz de entender varios idiomas. Entonces, eso también lo vamos a poder lograr. Y al final, garantizar que se tiene una trazabilidad integral del proceso. ¿Cómo quedaría básicamente la estructura de un modelo automatizado de alta de usuarios? De esta manera, puede ser o que lo exponga a través de un portal web, que sería lo más óptimo, o las compañías que tienen ya hoy un sistema de recursos humanos que yo lo pueda integrar para que él reciba
en este caso, toda la información del requerimiento. Acá empieza la IA a hacer una primera validación integral de, de la información, que al menos la información tenga una completitud, y cuando ya hace esa validación, pues pasa a lo que vamos a denominar el cerebro, el motor de las reglas de negocio, donde va a estar esa matriz de accesos y él va a poder empezar a definir, bueno, me llegó un nuevo acceso, ese nuevo acceso, ¿qué, qué requiere? ¿Cierto? Porque es este perfil, porque es este rol tiene que tener acceso a la aplicación A, B y C, que normalmente de forma metodológica en las herramientas de ITCM, ¿qué pasa? Se crea un ticket padre con el acceso y después posiblemente un ticket que se denomina un ticket hijo o un ticket que es asociado a cada una de las aplicaciones que la persona debe tener acceso, incluyendo el ticket de aprovisionamiento de la laptop y de otros elementos que normalmente tiene. Pero normalmente para un acceso lo base va a ser que va a tener acceso al correo, va a tener un ticket de aprovisionamiento de la laptop y acceso a un sistema que puede ser un ERP interno o cualquier otro sistema N que tengamos para que él pueda realizar sus funciones dentro de la organización. Ya ahora que están creados los tickets, se define, obviamente, bajo ese mismo motor de decisión, si el que puede gestionar a través de ingresar directamente a la herramienta, como el directorio activo, como la activación de la licencia de Office 365, la pueda realizar automáticamente una automatización. O en su defecto, en muchas compañías, por ejemplo, para los entornos, por ejemplo, de SAP o sistemas legacy, sin duda es muy factible que la intervención la tenga que hacer posiblemente un humano. Pero entonces a ese humano también le podemos entregar un asistente que lo acompañe para que le oriente en el paso a paso de cómo darle acceso a una transacción A, una transacción B dentro del sistema, y al final vemos que la inteligencia artificial está adherida en toda la solución. Y ya pues otros grupos que podrían estar, que ya son obviamente los soportes on-site y almacén para la entrega física del equipo o la gestión del inventario de hardware que normalmente existen, pero que también a través de la IA le podemos dar insumos fáciles para que pueda generar las actas digitales que al final para la entrega de un equipo el usuario me firma y que yo pueda después venir a retroalimentar todo el motor de regla de decisión y llegar hasta la herramienta de ITCM y cerrar los tickets con una documentación clara, garantizando todo el ciclo del proceso. Entonces, acá vemos que también es una buena práctica automatizar el proceso de gestión y que se puede lograr y que puede ser escalable. Yo puedo empezar inicialmente con la primera fracción, que es al menos crear de forma automática los tickets, y después, en una segunda fase, ya automatizar por cada una de las aplicaciones que considero que son relevantes automatizar. Otro tema, y esto va muy orientado a las empresas de desarrollo, es todo el tema de la trazabilidad en tu end del ciclo de desarrollo. Pues aquí normalmente también tenemos un reto grandísimo, es controlar todo el proceso desde el levantamiento de requisitos hasta pruebas funcionales y por último el proceso de despliegue, ¿cierto? Esto es un proceso que al final también tiene muchas fases que son automatizadas. Me voy a ir al cuadro normal que pasa, que aquí podemos ver rápidamente lo que puede pasar con estos proyectos. Y es, normalmente tenemos posiblemente un gestor de tiempos, porque son los desarrolladores que tengo que controlar la asignación de las personas que van a estar trabajando en el proyecto de desarrollo, o un service desk, obviamente genérico, donde se están subiendo las diferentes evidencias y pruebas, los repositorios, obviamente, de código que también existen, ¿cierto? Para el control de versiones y las entradas de requisito, que muchas veces esas entradas de requisito pueden venir hasta de portales de cliente. Al final, yo lo que hago es generar un bus de integración orquestación que me permita obtener toda esa información y que a través de una plataforma de planificación ágil, que aquí es donde está la IA, yo pueda definir a quién se la asigno,
cómo lo controlo y que él me pueda activar algunos elementos importantes del proceso, como por ejemplo un suite de pruebas funcionales automatizadas que hoy ya se conocen como los Test Automation, ¿cierto? O un generador de documentación inteligente, que es otra de las actividades más operativas del proceso de desarrollo, la documentación de las políticas, de las condiciones, de la documentación del código, que normalmente es donde están los principales riesgos a los que estamos expuestos las personas que tenemos fábricas de software internas o que en su defecto hacemos desarrollo. Y todo el tema de la gestión de artefactos y despliegue, que también se puede automatizar. Al final, ¿qué buscamos? Que el equipo técnico de desarrollo y calidad y todos los stakeholders puedan ver ese comportamiento integral del proceso a través de una IA analítica y un dashboard de calidad que se expone con toda esta data que yo capturo. Entonces, eso es otro proceso que se puede automatizar. Igual, el de pruebas funcionales, como lo vimos, que también se puede automatizar de la misma manera, ¿cierto? O sea, tendríamos planes y casos de pruebas existentes, diccionario de plantillas, donde se documentan las pruebas, acceso a los entornos de QA, habría un generador de script asistido por IA. Esto es una solución que se puede construir. Igualmente, hoy ustedes pueden identificar que también existen ya en el mercado muchas herramientas que ya vienen, que son generadoras de código a través de inteligencia artificial, ¿cierto? Y que existen muchas fábricas de software que ya están haciendo este tipo de soluciones que nos ayudan también a hacer mucho más eficientes el proceso de desarrollo. Y sin dejar de lado, otro de los temas que les quería mencionar es todo el tema de infraestructura, que hoy van a encontrar un término muy importante para los temas de inteligencia artificial para infraestructura, que es el tema de IOPS, ¿cierto? Inteligencia artificial en la operación, que es todo el tema de la monitorización y autorremediación de la infraestructura. Esto al final también sabemos que los sistemas de monitorización tradicionales generan infinidad de ruido y falsos positivos a veces, o generan gran cantidad de logs que hay que gestionar, que hay que revisar. Bueno, me generó una alerta, esa alerta realmente la tengo que atender o fue una alerta preventiva. Al final, toda esa información se tiene que gestionar. Eso es un proceso también que es automatizable desde el área de TI. ¿Y cómo se logra? Pues al final tendríamos todos esos logs de infraestructura de las aplicaciones, métricas de rendimiento que generan, históricos de incidentes, y al final, pues esto todo iría a un bus de eventos y de streaming que centralizaría toda esa información y que después una plataforma de IOPS, que puede ser una que exista en el mercado, que hoy existen muchas, por ejemplo, una de ellas es Dyna3, ¿cierto? O Elastic, hay muchas otras, pero estas son algunas de ellas, me permitan obviamente gestionar de forma inteligente todos esos logs, ¿cierto? Desde todas las capas de la infraestructura, ¿cierto? Desde la capa usuario, desde la capa de red, desde cada una de las capas intermedias donde tengo integraciones. Entonces, todas las capas las puedo monitorizar desde soluciones que tengo, obviamente, construidas bajo este modelo. Ahora, viendo esos ejemplos, TI como habilitador estratégico de negocio que debería de tener importante dentro de él. Pues al final, ¿qué nos pasa? Que en las organizaciones a todos nos dicen, ¿cierto? Que el área de TI es la que debería llevar la responsabilidad de la IA, ¿cierto? El área de tecnología, al final, como yo siempre le digo a muchas organizaciones, el área de TI debe ser facilitadora para que todas las áreas de la compañía aprovechen la inteligencia artificial de forma segura, escalable y alineada con los objetivos de negocio. No es la responsable integral de la estrategia de transformación o de inteligencia artificial de la organización, ¿cierto? Al final, esto nos pasa, ¿cierto? Al final, sea el CEO o el comité directivo, pues al final todos queremos empezar a implementar la IA, pero la IA tiene que hacerse en un modelo de gobierno donde el área de TI es un habilitador importante. Y buscar mitigar los riesgos de la IA que normalmente estamos expuestos a nivel organizacional.
como es el cumplimiento, obviamente, de los temas de RGPD, fuga de datos, que ahí lo hablábamos un poco desde el tema de usar, obviamente, IAs generativas que ya estén licenciadas o que las podemos desplegar en un entorno seguro, el tema de ciberseguridad, trabajar mucho en la calidad y los sesgos, o sea, esos errores y decisiones que se toman obviamente con datos por falta de calidad de los mismos, que al final podamos trabajar con soluciones más costo eficientes desde el consumo, que sean escalables y que no tengamos al final tampoco infraestructuras sobredimensionadas que no tampoco dan al lugar para generar unos costos excesivos. Y también todo el tema de Shadow IT, que es obviamente herramientas pues al final buscamos que por libre que sea, pues existe fragmentación y riesgo. Otros desafíos que tenemos dentro del área de TI, el tema de los sistemas heredados, como lo hablamos, escasez y gestión del cambio, como se los mencioné, y pues al final hay unas estrategias para superar esos retos. Siempre, digamos, la invitación es, hay que ser ágiles, ¿cierto? Interacciones rápidas que reduzcan el riesgo y aceleren resultados. No pretendamos automatizar todos los procesos a la vez, sino que focalicemos en un proceso inicial, base, automaticemos ese y obtengamos resultados y vamos trabajando en otros procesos hasta que logremos el nivel de madurez. Sin duda, tener partners tecnológicos para hacer alianzas estratégicas que complementen esas capacidades internas que posiblemente no puedo tener y una gobernanza clara, marcos de trabajo que aseguren que cada proyecto de IA al final genere valor medible. Y ese es el siguiente tema y más importante de los que vamos a hablar, el tema de que para todo esto hay que trabajar mucho en la gestión del cambio interno en la organización, porque pues sabemos que normalmente la mayoría fallan debido a la resistencia al cambio que existe dentro de la organización y a la falta de formación efectiva que hay de inteligencia artificial dentro de las empresas, como lo vimos en el cuestionario de las empresas que han contestado. Mira que todavía nos falta trabajar mucho en formar, en que las empresas, las personas entiendan que la IA es importante, pero que hay que hacer un proceso de forma regulada y clara dentro de la organización y definir obviamente programas de formación para después llegar obviamente a garantizar que la compañía, pues dentro de los desafíos de modernización tecnológica, al final podamos lograr una modernización que pues, debe ser abordada con claridad y que los costos no se nos vayan a triplicar por infraestructuras sobredimensionadas y que al final podamos construir soluciones que podamos al final medir desde qué punto de vista, desde la precisión técnica como lo venimos haciendo, pero también de que la IA va a generar un impacto operativo, al final se debe buscar una eficiencia y un ahorro en los procesos y que al final tenga un valor para el negocio, sea a nivel de ingresos o a nivel de eficiencia en costo y gasto o crecimiento organizacional, porque puedo atender mucho más volumen del que esperaba, o satisfacción de mis clientes, porque puede que una de las soluciones esté más orientada a atender al cliente como tal, ¿cierto? Puede ser, no sé, un agente inteligente que atienda a mi cliente y que yo le ayude a que el cliente tenga una respuesta más inmediata de lo que normalmente puede pasar en la organización, desde consultar una factura, consultar un proveedor cuando le van a pagar, obviamente, cuando tiene un pago pendiente, o sea, muchos elementos que están dentro de los diferentes actores que pueden estar dentro de la organización. Y sin duda, estas métricas hay que tener en cuenta que siempre hay que incluir un porcentaje de usuarios y de frecuencia de uso de todas las soluciones que implementemos con IA, ¿cierto? Evaluar siempre el tiempo ahorrado, la reducción de errores y la precisión al final si vamos a implementar modelos de inteligencia artificial internos, ¿cierto? Que eso es importante. Y hay métricas que no son negociables dentro de todo este modelo, que son todos los temas orientados a la eficiencia que se puede lograr. Ahora, ¿por dónde empiezo? Es importante para finalizar. Pues al final es escoger primero la herramienta para ir descubriendo otros casos de uso. La invitación es empecemos por IA generativa, ya sea un ChatGPT, un Copilot o un Gemini, el que quieran ustedes utilizar para empezar a trabajar la rapidez,
bajar la fricción inicial que hiciste con los usuarios y tener un aprendizaje práctico, ¿cierto? Para evitar obviamente pasos en falsos, que los equipos se fatiguen, que la IA no se vuelva un juguete, sino que realmente tenga un gobierno y que pues al final las claves del éxito para todo esto es siempre definir KPIs que me permitan medir la adopción, que me permitan medir si un proceso automatizado realmente genera impacto, incluyendo inteligencia artificial. ¿Cómo hacerlo? Siempre inicien con las personas. Si ya quieren dar un siguiente paso, transformar un departamento haciendo el análisis de los procesos de ese departamento, identificando qué iniciativas, definiendo la hoja de ruta y por último, pues ya definiendo una estrategia global de la inteligencia artificial, que ya es, pasamos de la productividad individual, ya tenemos proyectos corporativos y ya obviamente definimos un pipeline de proyectos desde la estrategia corporativa, donde ya se puede dar una priorización a nivel de beneficio, a nivel de agilidad en la implementación y definimos un modelo de gobierno mucho más claro desde el área también de TI que acompaña el despliegue de todas estas soluciones. Bueno, saben que con Nuncis pueden contar con todos esos temas, desde la consultoría hasta la implementación, hasta todo el modelo de gobierno y seguridad y acompañamiento. Y bueno, ya con esto termino. No sé si tengan preguntas. Bienvenidas las preguntas que tengan para poder cerrar la sesión de hoy. Recuerden que en las áreas de TI tenemos un reto y es garantizar que la compañía pueda adherir estas soluciones de inteligencia artificial de una manera organizada y estructurada, que la seguridad no es negociable en cualquier solución, incluyendo soluciones de inteligencia artificial, y que pues al final tenemos que trabajar con velocidad y agilidad y montarnos en esa banda de la inteligencia artificial para ya empezar obviamente a generar ese paso a la transformación organizacional. Nada, mil gracias por tu tiempo, Andrés. Mil gracias a todos los asistentes. Gracias a todos. Nos vemos nos vemos en un próximo webinar. Un saludo a todos. Chao.